Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Sean bienvenidos una vez más a este maravilloso y edificante espacio de estudio. Hoy, por gracia de nuestro Dios, iniciamos una nueva serie titulada Filipenses, el llamado a la iglesia, a la unidad y armonía. Y nuestro tema de hoy es Introducción a Filipenses, las señales de una iglesia sana. Y vamos a analizar los versículos 1 y 2 del primer capítulo de esta profunda e inspiradora epístola. Pero antes, me gustaría que nos pusiéramos en manos de nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Dios y Padre eterno, te agradecemos por tu misericordia y bendiciones a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este espacio que nos das en este día para abrir tu palabra y meditar en ella. Bendícela en nuestros corazones. Ayúdanos a centrarnos en ella y a no olvidar cada día lo que tú has hecho por nosotros. Muéstranos y guíanos en tus propósitos como iglesia y personalmente. Unge mis labios y unge nuestros oídos y corazones, Señor, y cúbrenos con tu presencia. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a resaltar algunos puntos importantes para nuestro desarrollo. Número 1, una iglesia sana enseña a la gente joven, sirve a Cristo, está llena de verdaderos santos y tiene líderes que dirigen con el ejemplo. Y 2, una iglesia sana experimenta gracia y paz. Pero antes de abordar estos puntos, me gustaría, a manera de introducción, comentar el dato que probablemente es conocido por todos nosotros, y es que el autor de este escrito es, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo. La pregunta de cuándo se escribió Filipenses no puede ser separada de la del lugar de donde fue escrita. Es muy probable que Filipenses, junto con las otras epístolas conocidas como de la prisión, Efesios, Colosenses y Filemón, fueran también escritas durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, entre los años 60 al 62 después de Cristo. Pablo más adelante en Filipenses 1:13 revelaría lo siguiente: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. En Hechos 28:16 se nos relata cuando el centurión llega a Roma con todos los presos, incluidos Pablo, pues había apelado al César y era un derecho que tenía como ciudadano romano, y también iba Lucas acompañándolo. El centurión los entregó al prefecto militar, pero dice el pasaje que a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiara. Estaba en una especie de arresto domiciliario, pero se le permitía recibir visitas y extender correspondencia, y así lo hizo. Los destinatarios de esta carta fueron los hermanos que estaban en Filipos. Pero hablemos brevemente de su contexto e importancia. La ciudad de Filipos era la gran puerta de entrada a Europa. Recibió su nombre en honor a Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Se ubicaba en el oriente de Macedonia, región que más tarde fue absorbida por el Imperio Romano y hecha provincia. El lugar era una fortaleza natural situada en una cadena montañosa que separaba a Europa de Asia. La ciudad era un centro estratégico que se posicionaba sobre la Gran Vía Ignacia, un camino que conectaba muchas provincias romanas de Asia con Europa, por lo que el Imperio Romano colonizó a Filipos con veteranos de guerra para asegurar sus fronteras, impulsar el crecimiento urbano y difundir la cultura romana. Su familiaridad con la vida militar convirtió a sus habitantes en defensores fiables ante disturbios locales o amenazas externas. Eran leales al emperador, que los había recompensado con parcelas o fincas de acuerdo a su rango. Estos miles de veteranos transformaron la ciudad en un bastión de la presencia romana en el oriente grecoparlante.
Esos veteranos trajeron consigo experiencia en construcción y la transformaron, aprovechando la vía Ignacia que atravesaba la ciudad para convertirla en un núcleo de comercio y una Roma en miniatura. La evidencia arqueológica muestra una gran expansión de infraestructura romana, incluyendo foros, teatros y el mantenimiento de acueductos. Como una colonia, Filipos tenía autonomía del gobierno provisional y los mismos derechos otorgados a ciudades romanas, incluso el uso de la ley romana, el idioma, los títulos, las costumbres, los asuntos y la vestimenta. Se rehusaban a permitir ninguna infiltración de influencia local de cualquier tipo. Eran colonos romanos dentro de un entorno extranjero. En Hechos 16, 20 al 21, se observa una imagen de la lealtad de la colonia filipense a su ciudadanía romana y probablemente del orgullo que les producía ese estatus que tenían. Pablo más tarde les daría un recordatorio a la iglesia filipense y les diría: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. La ciudad de Filipos encajaba perfectamente en el plan maestro de Pablo. Su ubicación estratégica y las ocupaciones de los nuevos creyentes garantizaba la difusión del Evangelio en todo el Imperio Romano. Él sabía que los conversos de Filipos, cuyo empleo los llevaba de Filipos por todo el imperio, ahora podían avanzar más que él. Se podía ganar tiempo y podrían fundarse algunos cimientos para garantizar una evangelización mundial que se llevaría a cabo posteriormente. Ahora, respecto a la iglesia que emergió en ese lugar, en Hechos 16, 1 al 40, podemos encontrar la descripción de su fundación, que fue durante el segundo viaje misionero de Pablo. Y podemos decir que es uno de los relatos más sobresalientes e impresionantes que encontramos en la Biblia acerca de la soberanía de Dios, mostrando cómo Él dirige el tiempo y el lugar de la evangelización por encima de los planes humanos. Y es que Pablo había realizado varios intentos para seguir evangelizando en las provincias de Asia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. En Hechos 16, 6 al 7 podemos encontrar esto. Por lo tanto, se hizo camino a Troas sin saber en realidad el porqué. Mientras estuvo en ese lugar, Pablo experimentó la increíble visión de un hombre macedonio. Dice Hechos 16, 9 al 10, lo siguiente: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Por lo tanto, desde Troas, Pablo arribó al puerto europeo o macedonio de Neápolis y de inmediato continuó a la estratégica ciudad de Filipos. Es verdaderamente impresionante. Allí encontró un pequeño núcleo de mujeres con antecedentes judíos a los que él podía apelar. En ese grupo se realizaron conversiones significativas. Por ejemplo, Lidia, una importante empresaria, o también una esclava innombrada que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Luego se convirtió un carcelero romano con toda su familia. Pablo fue pronto atacado, encarcelado y obligado a abandonar Filipos. Pero Lucas permaneció con ese puñado de conversos. La iglesia se reunía en casa de Lidia y continuó creciendo cada día en todos los sentidos. Los conversos provenían básicamente del mundo gentil pagano. La fuerza de la iglesia filipense se observa en el hecho de que la iglesia continuó respaldando a Pablo a lo largo de su ministerio, a pesar del poco tiempo que él había estado con ellos. Lo apoyaron, inclusive cuando ellos mismos estaban sufriendo y eran perseguidos. Por algo Pablo les escribe con gran cariño, llamándolos sus hermanos amados y su gozo y corona. Esta conexión se basaba en su apoyo mutuo, generosidad constante y compañerismo en el Evangelio. Sin duda, Filipenses es la epístola más personal de Pablo, un testimonio de gratitud y alegría,
a pesar de las circunstancias complicadas que vivían, y dirigida a una iglesia verdaderamente amada por él y que llevaba en su corazón. Pero vamos a recordar cómo inicia esta bella carta. Leamos el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos dos versículos son parte de la salutación o palabras de inicio que frecuentemente usa Pablo en sus cartas. Como lo hemos mencionado en otros estudios, no podemos pasarlas por alto sin darle su debida importancia, ya que estas palabras no son solamente un saludo de cortesía que añade Pablo, sino un mensaje que expresa su profundo cuidado pastoral y su deseo de que los creyentes vivan en la plenitud de la salvación. Este saludo presenta algunas distinciones sobresalientes para todos los cristianos que debemos de tener muy en cuenta. La primera la notamos en las palabras Pablo y Timoteo. Se distingue a un padre y a un hijo en la fe, el adulto y el joven juntos. Había un profundo afecto que vinculaba a Pablo con Timoteo. El afecto encontraba su raíz y propósito en la misión del Señor Jesucristo. Pablo contribuía con la sabiduría de la experiencia y Timoteo con la esperanza y la energía vibrante de la juventud. Este es el ejemplo de la colaboración que debe existir entre las generaciones. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia, son el presente al igual que todos nosotros. Y lo más hermoso de esto es el cumplimiento de la gran comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No solamente discipulando a los más jóvenes, sino a toda persona que necesita crecer en Cristo. Debemos ir y formar discípulos en Cristo. Esta es la primera enseñanza que tenemos que cumplir como iglesia e individualmente. La segunda enseñanza la observamos cuando Pablo se describe a sí mismo y a Timoteo como siervos de Cristo. Y esta palabra, que en nuestras versiones se traduce como siervos, en realidad proviene de la palabra griega doulos, que literalmente significa esclavos. Debido a que la palabra esclavo tiene una connotación tan negativa para nuestra sensibilidad moderna, preferimos usar la palabra servidor. Sin embargo, servidor no captura del todo el significado real de doulos. Pablo dijo que era un esclavo de Cristo. En la antigüedad, los esclavos se compraban o nacían en una familia de esclavos y servían al amo hasta que morían o hasta que el amo decidía liberarlos. Para los doulos de Cristo, esta identificación no es de una servidumbre sombría, que representa cadenas, prisión y dolor, sino un privilegio alegre de ser propiedad de Jesús, pues el Señor nos ha comprado a un precio muy alto, a través de su preciosa sangre, como dice 1 Corintios 6:20. Pablo expresa una relación de propiedad exclusiva y amorosa, donde renuncia a su propia voluntad para vivir bajo la voluntad de Cristo, en obediencia absoluta, lealtad total y amor, reconociéndolo como su dueño, Señor y Salvador. A diferencia de la esclavitud forzada, ser doulos de Cristo es una respuesta voluntaria de amor y devoción hacia el Maestro, no por temor, sino más bien por gratitud. Paradójicamente, ser esclavo de Cristo es la verdadera libertad, porque Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de los deseos carnales. Pablo y Timoteo se han posicionado en humildad, destacando la autoridad de Cristo sobre la suya propia. ¿Y qué tal nosotros? ¿Hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, Salvador y dueño de nuestro corazón? Más adelante, en el versículo 1, Pablo dice:
todos los santos en Cristo Jesús en Filipos. Quizás pienses que un santo es alguien que la Iglesia ha declarado muy especial y muy bueno. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia quiere decir con la palabra santo. Santo significa apartado, significa consagrado. Se refiere a cristianos comunes y corrientes como tú y como yo, que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo y hemos sido apartados para Él. Ahora estamos unidos a Él. Y si estamos unidos a Cristo, somos santos, porque Él es santo. Nunca podríamos ganarnos ese título por nosotros mismos. Es, en cambio, un regalo de Dios, un don que no nos costó nada, pero que a nuestro Dios le costó todo, la vida de su Hijo. Asimismo, por su gracia, experimentamos una transformación diaria en la que el viejo hombre mengúa y el carácter de Cristo se forja en nuestros corazones. Pablo entonces refirió estas palabras a todos los santos que estaban en Filipos, pero también a todos los santos de cualquier tiempo, de cualquier lugar, como tú y como yo, que hemos creído en Cristo Jesús y que ahora estamos unidos a Él. ¡Qué maravilloso! ¿No lo creen? Al final del versículo 1 hay algo que llama la atención y que es inusual en las palabras introductorias de Pablo. Él dice, con los obispos y diáconos. Si hay algo por lo que se destacaba la iglesia filipense, es que siempre apoyó física y moralmente a Pablo. Ahí mismo, estando preso, había recibido una ofrenda especial y palabras de aliento de parte de su iglesia amada. Así que Pablo en este escrito no solo saluda y se refiere a la congregación, sino también a los líderes, que en gran medida, con su ejemplo y servicio, no solo fortalecían espiritualmente a la iglesia, sino que hacían posible estas acciones de apoyo entre el cuerpo. Pablo les reconocía y agradecía este liderazgo organizado y funcional. La iglesia en Filipo nos da una gran enseñanza. Una iglesia sana se organiza para el ministerio y tiene líderes que dan el ejemplo, lo que subraya la importancia del trabajo conjunto entre el liderazgo y la congregación en la obra del Evangelio. Y este es el llamado para nosotros, estar dispuestos a usar los dones que el Señor nos ha dado para edificación y administración de su obra, a amar a la iglesia, a servir con humildad y mantener nuestra unidad enfocada en el Evangelio. Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Y finalmente, llegamos al versículo 2. Aquí encontramos un deseo hermoso que Pablo tenía para sus hermanos filipenses. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como lo vimos en el estudio de otras cartas de Pablo, estas dos palabras, gracia y paz, que usaba regularmente en sus saludos, describen toda nuestra relación con nuestro Dios. Y también unían dos culturas que, al menos en el cristianismo, se contraponían, luchaban mucho. El saludo tradicional en el mundo helenístico y que ponían en todas sus cartas era Sharaim, que significaba simplemente saludos, ya sea en sus cartas o cuando se saludaban. Pero en manos de Pablo, esto se convirtió ahora en Keris, gracia, al que añade el tradicional saludo judío, Shalom, que significa paz, en el sentido de plenitud o bienestar. Estas no eran palabras inusuales, pero Pablo las dotó de un significado nuevo y más profundo. Saludó a sus hermanos en la fe con la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo. Esto trascendió el saludo común y fue exclusivamente cristiano. Pablo comprendió que la gracia es un atributo divino, un concepto exclusivamente cristiano que no se encuentra en otras religiones o sistemas. Dios nos ama, acepta y perdona no por nuestras acciones, sino a pesar de ellas.
Dios Padre y Jesucristo prodigan su amor a los seres humanos porque eso es lo que son. Dios es el amor personificado. En muchos sentidos, la gracia resume la interacción de Dios con la humanidad y el mensaje del Evangelio o la buena noticia. Como él mismo escribió en Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque nosotros no lo merecíamos, Él se sacrificó por nosotros, por su sola gracia. Este amor supremo se llama gracia. La gracia es dar todo bien a quienes por sí mismos no merecen nada. Y esa gracia nos fue dada a cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y paz. ¿Qué pasa con la siguiente parte del saludo de Pablo? ¿Cuál es el significado de su mención de la paz? Sin duda estamos más familiarizados con la palabra paz. Para el mundo, paz es una palabra común, generalmente usada en el sentido opuesto a guerra. Mientras las guerras azotan y amenazan a naciones de todo el mundo, escuchamos con frecuencia la necesidad de paz. Pero, ¿qué tenía Pablo en mente al usar esta palabra? Siendo judío, Pablo estaba muy familiarizado con la palabra hebrea shalom, pero shalom no era un saludo vago ni un simple deseo de que todo le fuera bien. En hebreo, con respecto a Dios, significaba reconciliarse con Dios y tener la paz de Dios en el corazón. Esto es algo que toda persona necesita con urgencia. Las preocupaciones y los temores impiden a muchos tener paz interior, y el pecado nos separa de Dios, creando conflicto entre nosotros y Él, y nos roba el gozo y la paz con Dios. Pablo se refería a una paz interior, una sensación de bienestar y plenitud al escribir este saludo. Si nos damos cuenta, Pablo menciona primero la gracia y luego la paz, por una buena razón, porque la paz fluye de la gracia. Recibimos bienestar y plenitud después de haber recibido la gracia de Dios, ese regalo inmerecido por medio de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es un don profundo de Dios. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Pablo escribió que Cristo es nuestra paz en Efesios 2:14. Por medio de Él y su sacrificio tenemos paz con Dios. Gracia y paz. Este era el deseo de Pablo para sus hermanos y para nosotros también. Y ese es el mismo mensaje que debe impregnar cada aspecto de nuestra vida, de nuestro corazón, y presentarlo a donde vayamos. La gracia primero y el resultado, la paz de Dios. Mis hermanos, espero en Dios que este estudio sea de mucha bendición para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que la gracia y paz de Dios sea con cada uno de nosotros.